Hablemos de las pensiones en Colombia. Hace unos meses hice un video en el que expliqué cómo funciona el sistema de pensiones en Colombia y te di algunos criterios para poder definir qué te conviene más, si estar en un fondo privado o estar en Colpensiones. En ese video solo me referí a lo que le conviene a una persona en particular dadas las condiciones actuales del sistema, es decir, en dónde se puede obtener la pensión más alta posible en el menor tiempo posible. Pero hoy quiero hablar de un tema diferente. Quiero explicar cuáles son, en mi opinión, los problemas que tiene el sistema de pensiones colombiano. No pretendo tener la última palabra al respecto ni la solución definitiva para un tema tan complejo como este, pero sí considero importante que la gente entienda un poco mejor el debate y que tenga más información para formar su propio criterio, y para esto te puede servir mi perspectiva. Así que sin más preámbulos voy a hablar de los problemas graves que veo en el sistema de pensiones colombiano. Y voy a empezar por criticar al sistema de ahorro individual y a los fondos privados de pensiones. Con el sistema de ahorro individual se espera que cada persona logre ahorrar suficiente dinero a lo largo de su vida laboral para poder financiar así su propia pensión. Si esto se logra, la carga fiscal de las pensiones va a reducirse o incluso a desaparecer, y el Estado va a tener recursos disponibles para invertirlos en otras cosas, como por ejemplo infraestructura o educación. Pero hay un gran problema con los fondos privados de pensiones en Colombia. Ahorrar en ellos es demasiado costoso. Como ya lo expliqué en mi anterior video, un estudio del año 2010 de Flor Salazar demostró que las comisiones que nos cobran los fondos privados de pensiones pueden reducir el capital que logramos acumular a lo largo de nuestra vida laboral entre un 17 a un 28%. Y en el caso de personas con largos periodos cesantes, es decir, largos periodos en los que no realicen aportes obligatorios a pensiones, la reducción en el capital como consecuencia de las comisiones puede llegar a ser hasta de un 58%. ¿Cuánto cuesta realmente un fondo privado de pensiones? ¿Cuánto nos cuesta realmente tener nuestro dinero en ellos? La cotización obligatoria a pensiones en Colombia es del 16% del ingreso base de cotización. En el caso de los empleados, el ingreso base de cotización es el salario, pero solo el 11.5% del ingreso base de cotización va a la cuenta de ahorro de la persona. Un 1.5% va a un fondo de garantías de pensión mínima. Esta es la parte solidaria del régimen de ahorro, porque con ese fondo de garantías, que es financiado por todos los aportantes, se garantiza que toda persona pueda recibir al menos una pensión mínima si cumple los requisitos de edad y de semanas cotizadas, independientemente de si alcanza o no a tener un capital suficiente para pensionarse. El 3% del ingreso base de cotización restante va a los fondos de pensiones, y con ese 3% se hacen dos cosas. Primero, se pagan los seguros previsionales que están dirigidos a cubrir los riesgos de invalidez, larga incapacidad o muerte. Y con otra parte de ese 3% se paga una de las comisiones que nos cobran los fondos privados de pensiones. La comisión de los fondos es variable, depende de cada fondo, pero el costo para el ahorrador siempre es el mismo, el 3% de su ingreso base de cotización. Lo que ocurre es que el fondo recibe ese 3% del ingreso base de cotización, contrata los seguros previsionales y los paga, y lo que le quede después de hacer esto es su comisión. Ese 3% del ingreso base de cotización representa en realidad un 18.15% del aporte o la cotización que hace cada afiliado. Los fondos privados dicen que los costos son los mismos en Colpensiones, y esto en teoría es cierto, pero en la práctica los costos que pagas en Colpensiones no afectan tu habilidad para pensionarte, porque en Colpensiones no te interesa acumular capital, sino que te interesa acumular semanas, y las semanas no se ven afectadas por las comisiones que pagas. Veamos este cuadro preparado por el portal La República, que nos muestra las comisiones que cobran los fondos de pensiones y nos muestra cuánto paga cada fondo por seguros previsionales. Como podemos observar, la comisión de administración en Scandia es del 2.1%, de Porvenir de un 1%, de Colfondos 0.85%, de Protecciones 0.85%, y la comisión promedio que cobran es del 1.2%. Y en cuanto a seguros provisionales, podemos ver que Scandia paga un 0.9% por seguros previsionales, Porvenir un 2%, Colfondos un 2.15% y Protección un 2.15%. Yo entiendo que los seguros previsionales sean costosos porque están cubriendo riesgos que son muy graves para toda persona, como son la invalidez y la muerte. Gracias a estos seguros previsionales se puede financiar la pensión de una persona que queda inválida y que por lo tanto debe recibir una pensión de invalidez. También con los seguros previsionales se puede financiar una pensión de sobrevivientes, lo que permite que personas que dependen económicamente del aportante no se queden desamparadas cuando éste fallece. Lo que ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos es que cada persona es responsable de contratar por su cuenta un seguro de invalidez o un seguro de vida para cubrirse frente a estos riesgos.
y estos seguros pueden ser costosos, especialmente si la persona tiene antecedentes médicos. Pero no es muy claro por qué algunas AFP logran pagar por los seguros provisionales considerablemente menos dinero que otras. Y en todo caso, en mi opinión, deberíamos revisar si estos costos de los seguros provisionales se pueden reducir en la mayor medida posible. Pero ¿por qué digo que las comisiones que cobran las AFP en Colombia son altas? Miremos por ejemplo el caso de Protección, una de las AFP que cobra la comisión más baja en Colombia. Protección te cobra un 0.85% de tu ingreso base de cotización. Esto representa un 5.31% de tu cotización. Y la comisión más alta es la de Scandia, que te cobra un 2.1% de tu ingreso base de cotización. Esto representa un 13.12% de tu cotización. Esto es demasiado costoso si lo comparamos con la comisión de un ETF pasivo como el Vanguard S&P 500, que te cobra una comisión de un 0.03% anual sobre el saldo de tu cuenta, es decir, sobre lo que has invertido y sus rendimientos. Eso significa que en un ETF la comisión no te la cobran sobre tu salario o sobre tu ingreso base de cotización, sino que el porcentaje de comisión se cobra sobre el dinero que estás invirtiendo. Además, en los fondos privados, los aportes voluntarios a pensión obligatoria tienen una comisión que varía entre un 0.7% hasta un 4.5% anual sobre el saldo de tus ahorros. Nuevamente, unas comisiones demasiado altas si las comparamos con el 0.03% anual que te cobraría un ETF como Vanguard S&P 500. Y lo mismo ocurre con las comisiones para las pensiones voluntarias. Protección, por ejemplo, te cobra entre un 0.7% y un 3% anual sobre el saldo de tu ahorro. Nuevamente, en mi opinión, unas comisiones demasiado altas porque estamos hablando de ahorro pensional. Y como si esto fuera poco, si eres cesante, es decir, has dejado de aportar al fondo privado de pensiones, este te va a cobrar un 4.5% de comisión sobre los rendimientos del dinero que ya tengas invertido. Y además están todos los costos asociados a las inversiones que hace el fondo. Estos se conocen como costos admisibles o costos sombra. Me refiero, por ejemplo, a los honorarios de corredores o comisionistas de bolsas que se deben pagar para poder hacer ciertas inversiones. Entonces, por ejemplo, si a través de tu fondo privado de pensiones decides invertir en el ETF Vanguard S&P 500 del que ya hemos hablado, a ti como ahorrador te corresponde pagar esa comisión del 0.03% de ese ETF. Eso no está cubierto por la comisión que ya has pagado antes al fondo de pensiones. Finalmente, hay costos después de haberse pensionado. Por ejemplo, si te retiras con la modalidad de renta vitalicia, debes pagar una prima única a la aseguradora que se encarga de administrar esa renta vitalicia. Esa prima única puede ser entre un 0.8% hasta un 25% del capital que ahorraste durante toda tu vida. En el librito sobre cómo invertir con sentido común de John Bogle, que de hecho tengo aquí en mis manos, este autor demuestra que las comisiones en las inversiones afectan gravemente la rentabilidad y el capital que una persona puede reunir, y por esto recomienda evitar todos los fondos y todas las inversiones que impliquen altas comisiones. Yo estoy convencido de que para que un sistema de ahorro individual funcione, los costos y las comisiones que se cobran a los ahorradores deben reducirse lo más posible. Yo la verdad no creo que las comisiones de las AFP puedan llegar a ser tan bajas como la comisión del 0.03% que te cobran en un ETF pasivo de Vanguard. Los fondos privados de pensiones en Colombia no son pasivos y por esto es razonable que sus comisiones sean más altas. Sin embargo, creo que deberíamos buscar la forma de reducir esas comisiones en la mayor medida posible. Entonces mi crítica no es como tal al sistema de ahorro individual. Yo creo en el sistema de ahorro individual. Es importante que las personas comprendan la importancia de ahorrar para su futuro y que logren financiar directamente con sus ahorros sus pensiones. Sin embargo, en mi opinión, para que ese sistema de ahorro funcione, ahorrar debe ser económico y las comisiones deben ser bajas. El segundo gran problema que veo en el sistema de pensiones de Colombia es que en el régimen público se subsidia a las pensiones más altas. ¿Sabías que en Colpensiones una gran cantidad de subsidios terminan beneficiando a personas que no lo necesitan? En Colpensiones, para calcular la mesada pensional se toma el salario promedio de los últimos 10 años. No importa en realidad cuánto dinero se aportó a lo largo de la vida laboral, solo importa el final de la vida laboral. La consecuencia de esto es que para muchas personas los aportes que ha hecho durante su vida laboral no son suficientes para poder cubrir la pensión a la que tiene derecho de acuerdo con las normas del régimen público. Y por esto el dinero que hace falta para poder financiar esa pensión alta
es asumido por el sistema a través de un subsidio. Por esto, en el régimen público, en la mayoría de los casos, entre más alta es la pensión, más alto es el subsidio. Esto implica que una persona que tiene una pensión de 15 o 20 millones de pesos mensuales recibe un subsidio superior a una persona que solo tiene una pensión de un salario mínimo. ¿Por qué esto está mal? Porque cada peso de subsidio que recibe una persona de altos ingresos es un peso que no se puede entregar a una persona de bajos ingresos que realmente necesita ese subsidio. Y de esta forma el sistema público de pensiones causa desigualdad. ¿Quién debería recibir subsidios y ayudas del Estado? ¿Un adulto mayor que tiene dificultades económicas y que no tiene suficiente dinero para comer? ¿O un adulto mayor que tiene una pensión mensual de 15 millones de pesos? Pues en Colombia el sistema público de pensiones termina subsidiando a ese adulto mayor que tiene esa pensión alta. Y en este punto estoy hablando de ayudas económicas que da el sistema de subsidios. No estoy hablando de una pensión alta como consecuencia de un gran ahorro del trabajador. Obviamente, si la persona ha ahorrado un capital enorme, tiene derecho a disfrutar de una pensión alta. Lo que yo critico es que se subsidie la pensión de una persona de altos ingresos. Los subsidios de pensiones altas son la causa de que muchas personas quieran pasarse al final de su vida laboral de los fondos privados a Colpensiones. Muchas personas al final de su vida laboral se pasan a Colpensiones incluso con la ayuda de demandas y de abogados para de esta forma poder recibir una pensión más alta subsidiada en el sistema público. Y yo no juzgo para nada a la gente que se pasa a Colpensiones para buscar una pensión mayor. Es lo que yo haría, es lo que recomendé en mi anterior video, porque yo pienso que debemos ser pragmáticos. Si al pasarte a Colpensiones vas a recibir una pensión más alta, hazlo. Pero el hecho de que Colpensiones sea la mejor opción para ciertas personas, porque les permite obtener unas pensiones más altas subsidiadas, no significa que debamos abstenernos de criticar un sistema que tiene injusticias y que además es insostenible a largo plazo. Para recapitular y reiterar además, pienso que el Estado no debería estar subsidiando pensiones altas, debería subsidiar solo pensiones de hasta un salario mínimo y de esta forma se va a distribuir mucho mejor el dinero disponible. Y la persona que quiera una pensión más alta en el futuro debería ahorrar el dinero suficiente y construir un capital y patrimonio lo suficientemente altos para poder financiar esa pensión. El tercer problema con el sistema de pensiones en Colombia es que el régimen público o Colpensiones es insostenible a largo plazo, porque la población en Colombia se va a reducir y esta parece ser una tendencia inevitable. En un sistema de reparto como el de Colpensiones, las pensiones de los más viejos son pagadas por las cotizaciones que hacen los más jóvenes que se encuentran trabajando. No hay ahorro entonces, sino simplemente una distribución de las cotizaciones. Esto solamente funciona si las cotizaciones de los más jóvenes son mayores que el pasivo pensional, pero no funciona si la población que trabaja y cotiza se reduce. Cuando los países se desarrollan es común que cada vez la tasa de natalidad sea más baja y que en consecuencia la población se reduzca. La fecundidad de reemplazo hace referencia a la fecundidad mínima necesaria para que una población se mantenga y suele situarse en 2.1 hijos por mujer. En Colombia la tasa de natalidad es de 1.79 hijos por mujer. Por esto es de esperar que cada vez la población en Colombia se reduzca y cada vez haya menos jóvenes trabajando y cotizando al sistema de pensiones. Esto es justamente lo que ha ocurrido con algunos países europeos que no han tenido más remedio que reducir las pensiones que se vuelven impagables porque no alcanzan los aportes de las personas que se encuentran trabajando en estos momentos. Justamente por esto, algunos países europeos han pasado de un sistema público de reparto a un sistema de pilares en el que cada vez se le da más preponderancia al ahorro individual. La solución a la realidad de la insostenibilidad del sistema público es un sistema de ahorro, porque de esta forma no son los aportes los que financian las pensiones, sino es el ahorro de cada persona durante su vida laboral. Y es que es innegable que la pirámide del sistema público de reparto es insostenible a largo plazo, salvo que aumente la natalidad o que aumente la inmigración. Y si el sistema de reparto se mantiene a largo plazo, va a perjudicar gravemente a nuestros hijos y a nuestros nietos, quienes son los que van a terminar pagando las altas cuentas que les dejamos con las pensiones. El cuarto problema con el sistema de pensiones en Colombia es la informalidad y los bajos ingresos. Cuando una persona no aporta al sistema de pensiones, no contribuye con su desarrollo y además cuando deja de trabajar como consecuencia de la vejez, se vuelve una carga para el Estado, en últimas para todos. Y es cierto que en Colombia muchas personas no cotizan porque sus ingresos son simplemente demasiado bajos. En este caso creo que la única forma de mejorar las condiciones de vida de estas personas y permitirles entrar al sistema de pensiones es
el crecimiento económico, porque si hay crecimiento económico, estas personas van a poder acceder a mejores salarios y van a tener más oportunidades laborales. Pero también hay casos de personas en Colombia que tienen la posibilidad de cotizar y tienen ingresos de varios millones de pesos, pero deciden no hacerlo. He conocido propietarios de negocios informales como peluquerías o panaderías o incluso gimnasios o incluso algunos dueños de taxis o de locales en el centro que reciben todos sus ingresos en efectivo y deciden voluntariamente no cotizar al sistema de pensiones. Esto es algo que debemos cambiar. Las personas que tienen los recursos suficientes para cotizar deberían hacerlo. Las personas debemos comprender la importancia de ahorrar para nuestra vejez y de contribuir con el sistema de pensiones. Esto es algo que a la larga nos va a beneficiar a todos. Así que en resumen, los problemas que yo veo en el sistema de pensiones de Colombia son: primero, que ahorrar en los fondos de privados de pensiones es demasiado costoso. Segundo, que estamos subsidiando pensiones altas y deberíamos acabar con esos subsidios a personas que no los necesitan. Tercero, que el sistema público de pensiones es piramidal e insostenible a largo plazo. Y cuarto, que tenemos un grave problema de informalidad y bajos salarios. Pero esta es solo mi opinión. Dime cuál es tu opinión en los comentarios. Recuerda dejar un me gusta para el algoritmo de YouTube y no olvides suscribirte si te interesan todos estos temas relacionados con finanzas personales y dinero. Muchas gracias y hasta la próxima.